Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra séptima y última sesión del conversatorio Oro y Moneda en la Economía Global, siglos XVI al XXI. El día de hoy cerraremos de manera magistral, gracias a la participación y a la presentación del doctor Heraclio Bonilla. Eh, Aunque no es necesario presentarlo, es por demás conocido por todos. Sí considero que hay que seguir hay que decir algunas líneas sobre su amplia carrera. El doctor Heraclio Bonilla obtuvo el doctorado en la especialidad de Historia Económica por la Universidad de París en 1970 y el doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1977. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desde 1996 y ha enseñado como profesor visitante en las principales universidades de los Estados Unidos, Europa, América Latina y desde luego entre ellas la UNAM, como al presente tenemos el gusto de contar con él. Entre 1974 y 1981 fue miembro de la mesa directiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con sede en Buenos Aires, y entre 1984 y 1990 fue coordinador de su Comisión de Historia Económica. Ha sido distinguido con becas del Social Science Research Council en 1976 y en 1988 y fue nombrado como Fellow de la John Simon Guggenheim Foundation en 1985, así como del Institute for Advanced Study de Princeton en 1997. Ha escrito y editado 20 libros, numerosos artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, figurando entre las más recientes Metáfora y Realidad de la Independencia en el Perú, 2001, Colombia y Panamá, junto con Gustavo Montañez, Colombia y Panamá, La Metamorfosis de la Nación en el siglo XX, 2004, El futuro del pasado, las coordenadas de la configuración de los Andes, 2005, Las razones de la sinrazón, 2023. Su presentación del día de hoy lleva por título Problemas de la circulación monetaria en el espejo de los Andes. Doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Matt. Bueno, buenas tardes a los oyentes, oyentas y a quienes nos escuchan. Yo quiero empezar diciendo otra vez mi gratitud al profesor Antonio Ibarra, quien tengo a mi derecha, por la muy generosa invitación que me permitió aprender en estas varias charlas, y en la lectura de libros y en las conversaciones que tuve con alumnos y colegas en estos ya 4 meses. E igualmente al profesor Iván Rivero por las conversaciones, por sus libros sobre la encomienda y sobre el marquesado de Cortés y la producción del lodo, cuyas lecturas fueron muy importantes para mí. Y lo que voy a intentar hacer, bajo el título tan solemne que puse, yo no puse lo de la conferencia magistral, pero voy a hacer, voy a tratar de hacer honor al título. Y lo que voy a hacer es formular dudas y preguntas de lo que he escuchado en esta conferencia y de las lecturas que he tenido la ocasión de hacer. Y todo esto en el espejo, repito, de los Andes, del Tahuantinsuyo, porque la idea es continuar expandiendo la frontera del conocimiento a través de una investigación comparada sobre los problemas decisivos del presente, pero en una perspectiva histórica. Bueno, todo esto empieza ¿cuándo? Creo que empieza en 1960. Estoy hablando de la experiencia de los Andes. En 1960
algo llamable ciencias sociales no existía, estaba derrumbándose tanto en Mesoamérica como en los Andes y en toda América Latina el paradigma fundamental de las ciencias sociales de impronta norteamericana, es decir, el funcionalismo en el caso de la sociología, el culturalismo en el caso de la antropología y, por cierto, las vertientes más duras del pensamiento de la perspectiva neoclásica en economía. Para ser reemplazado desde los 60, creo que hasta los 90 del siglo pasado, por una versión muy latinoamericana del marxismo. Digo una versión muy latinoamericana porque en realidad las versiones difundidas ah, no eran del marxismo y tampoco todavía eran de la controversia con China, eran fundamentalmente las versiones difundidas desde Moscú, la versión de la versión formal y oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, como no podía ser de otro modo. Entonces, yo fui educado, al igual que muchas gentes de mi generación, y no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, siguiendo una media docena de materialismos históricos y otra media docena de materialismos dialécticos. Y al final, efectivamente, los trabajos eran una forma de citación bíblica, no de los versículos, sino de los escritos de Marx, ¿no? O por lo menos de los escritos más asequibles, porque tampoco los más importantes eran de conocimiento generalizado. Entonces, ¿qué decía esa vertiente? Que la América Latina era todavía en el siglo XX, o por lo menos en la primera mitad del siglo XX, una economía y una sociedad feudal. Y por lo tanto, el pasado del 19 y el pasado colonial de este continente no podía ser otra cosa que el feudalismo. De manera que, ¿cuál era esa versión del feudalismo? Lo menciono porque tiene que ver con los temas que hemos estado discutiendo en estas semanas. La versión clásica del feudalismo preconizado en esos años era evidentemente que se trataba de una economía cerrada, virtualmente autárquica o autosuficiente. Si había un intercambio, este intercambio era absolutamente marginal. De tal manera que en ese contexto los mercados y las monedas eran efectivamente instituciones marginales. Ah, miren, esto en los 60, si hubiéramos sido un poquito más educados, hubiéramos podido contrastar con lo que ya Jacques Le Goff y um, Georges Duby, para señalar solamente a los franceses. Uno hubiera podido añadir a Maurice Dobb en el campo de la economía. Uno hubiera podido mencionar a Postan en el campo de la historia para añadir a los ingleses. Entonces, había una versión mucho más académica, mucho más científica, para efectivamente
contrastar estas visiones, repito, estereotipadas, estas versiones ideológicas del, de la realidad latinoamericana. Ideológicas, ¿por qué? Porque el marxismo de aquel momento era igualmente un marxismo muy peculiar. Es decir, según sus difusores, consistía en el señalamiento de estadios, de etapas, de modos de producción sucesivos e irreversibles que empezaban con el comunismo inicial y terminaban con el comunismo final. Entonces, ¿cuál era la idea implícita al caracterizar a la América Latina de aquellos momentos como feudal? Evidentemente, si era feudal, el estadio o el modo de producción subsiguiente, ineluctablemente seguro, era el capitalismo. ¿No es cierto? Y para eso, entonces, la agenda política consistía en ubicar en la sociedad latinoamericana de ese momento los fundamentos o los gérmenes de una burguesía nacional que a través de sus acciones y su comportamiento pudieran sacarnos del feudalismo y llevarnos al capitalismo, que era considerado además como la antesala ineluctable del socialismo venidero. Muy bien. Postular esa visión era ignorar la naturaleza de clase de la burguesía, porque lo que sabemos es que esta burguesía era cada vez más burguesa a condición de ser cada vez menos nacional. Entonces buscar una burguesía nacional es una contradicción en sus términos, porque efectivamente no, el ciclo de realización del excedente y el ciclo de generación del excedente y el ciclo de realización del excedente tenían espacios económicos diferentes. Bueno, esto era, esto era lo que se promulgaba. Hasta que en la década de los 60 ocurrieron nuevos escenarios. Primero, evidentemente, la Revolución Cubana de 1959, que abiertamente, no por convicción de Fidel Castro, sino por las presiones internacionales, se vio obligada efectivamente a declarar el socialismo. Era un salto, porque evidentemente Cuba no llegaba al socialismo previo a un capitalismo existente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, académicamente aparece una figura muy extraña, me refiero al profesor Andrés Frank, que paradójicamente fue formado como economista nada menos que en la Universidad de Chicago, en el Departamento de Economía, es decir, donde el jefe máximo era evidentemente Milton Friedman, que tenía otras ideas sobre el mundo y sobre la región. Entonces, Gunder Frank publica un libro que fue para mucha gente de mi generación el libro de cabecera, porque era efectivamente un antídoto que nos permitía enfrentar y combatir y discutir y cuestionar las tesis vigentes. Gunder Frank, ¿qué era lo que decía? Él decía, concebir América Latina como feudal, esto era intonso, absurdo, lo que seguramente tenía mucha razón al pensar en América Latina del siglo XX, que no podía ser efectivamente ser pensado como un continente feudal. Pero como nadie es 100% correcto,
Gunnar Frank extrapoló hacia el pasado la caracterización del capitalismo y dijo que no solamente en el sistema colonial también era un capitalismo. Y por ahí empieza a hablar de las sociedades prehispánicas. La idea de un Montezuma o un Atahualpa como un empresario capitalista y sus vasallos como proletarios era francamente absurda, pero esta era la idea. Evidentemente, en el mejor estilo de la época, todos los juicios de Gunnar Frank no tenían una evidencia de apoyo, no habían evidencias empíricas. Y las notas de pie de página prácticamente no existían. Es como si se hubiese sentado en la máquina de escribir, porque computadoras no existían y francamente plasmaba en un papel en blanco y negro todo lo que pasaba por su cabeza. Entonces teníamos una América Latina capitalista. ¿Y cómo capitalista? Porque él dice que la conquista introdujo forzadamente a la economía colonial latinoamericana a un mercado internacional cuyas reglas de funcionamiento eran el capitalismo. Por consiguiente, el capitalismo colonial a la América Latina habría llegado, para decirlo rápidamente, por contagio. Es decir, esta es una visión que evidentemente enfrenta y contradice todas las enseñanzas, incluso las enseñanzas más superficiales de Marx, porque para él los modos de producción se caracterizan por el núcleo de la producción y no por las características del intercambio y del mercado, ¿no es cierto? Bueno, esto fue el ambiente en el cual poco a poco comenzó a crecer el conocimiento histórico, el conocimiento económico, el conocimiento social de la región, hasta llegar finalmente a producir lo que tenemos ahora, ¿no? Y estos seminarios han sido evidentemente un testimonio de lo que llegamos. Hasta los fines del siglo XX, en una división académica del trabajo entre el primer mundo y el cuarto mundo, o el tercero al cual pertenecemos, estuvo caracterizado por una desigualdad, ¿no? Antes todo venía de fuera. Ahora creo que por lo menos las preguntas que formulamos en la región son preguntas mucho más pertinentes que lo que se hace en el primer mundo. Y la evidencia de esto es justamente la bancarrota de de la historiografía, de las ciencias sociales en Francia. Y yo lo digo con mucha nostalgia y con mucha pena, ¿no? Porque yo tuve la enorme suerte de vivir en París, efectivamente, en su década gloriosa, que fue la década de los 60 y los 70, donde Francia estaba efectivamente en la vanguardia de una producción del conocimiento. Bueno, teníamos efectivamente el libro de Gunnar Brandt para dar una respuesta ideológica a la propaganda, otra vez ideológica, que acabo de señalar. Y fue en ese contexto que aparece el libro de Carlos Semper de Salubian. Y tiene como punto de partida una observación que es ahora banal, pero que en su momento fue profunda y que consistió en decir, como saben muy bien, que efectivamente
los minerales, los metales, el oro y la plata, se exportaban por la puerta de España hacia Europa, porque España no tenía las condiciones para retener esos metales preciosos, y no solamente hacia Europa, sino por otros puertos, incluso hacia el oriente lejano, ah, como Asia, ¿no? Bueno, China, etcétera, etcétera. Entonces, antes de exportarse, circularon internamente. Circularon internamente como mercancía moneda. Mercancía moneda, porque esos metales, incluso si tenían un costo de producción muy bajo, tenían que ser no exactamente producidos, sino extraídos, y para lo cual el aporte de la fuerza de trabajo indígena fundamentalmente era decisivo. Pero operaban como moneda, decía, es decir, permitían el intercambio. Y este papel como medio de intercambio fue tan poderoso porque otro de los argumentos de Sadurian era que por lo menos el sistema minero de los Andes, articulado en torno a Potosí, era virtualmente autosuficiente, porque hubo en Potosí dos tipos de mercado. El mercado de bienes de consumo, lo que consumía la población popular, particularmente la población indígena, que era satisfecho dada la poca propensión a importar de los indios, en un 100% por la producción nativa, ¿no? La coca, la yerba mate, por ejemplo, el maíz. Y un mercado de bienes de producción, es decir, aquellos bienes que se requerían para que las empresas mineras de Potosí operasen como empresas. Y el gran hallazgo era que incluso este mercado de bienes de producción era satisfecho en un 95% de su demanda por la producción interna. Por consiguiente, era un mercado, entre comillas, sofisticado, sin comillas, que pese a su sofisticación, dependía solamente en un margen tan insignificante como el 5% del abastecimiento de fuera. Bueno, esto renovó brutalmente el conocimiento de la región. Yo siempre dije que fue por ese artículo escrito por el profesor Azadurian, la producción de la mercancía dinero y la formación del mercado internacional, cuando empieza genuinamente la historia colonial del Perú. Porque los libros de historia colonial con que nos educamos tenían un contenido distinto, ¿verdad? Era un estudio de las instituciones españolas en América o de los cambios de esas instituciones en el suelo americano. Era un estudio de los hombres españoles en América, porque los indígenas y los negros no aparecían ni en los pies de páginas, ni mucho menos las mujeres, ¿no es cierto? Con todo, hubo mucho interés, por cierto, también en la historiografía latinoamericana sobre los metales preciosos, pero no en la perspectiva que Sadurian estaba planteando y que después replicó en México con el libro que
ustedes conocen mucho mejor que yo, el libro sobre Zacatecas, ¿no es cierto? Ah, porque evidentemente al circular los metales americanos en el espacio económico europeo, produjo transformaciones significativas que pueden resumirse en una sola frase, ¿no? Es decir, el tránsito del feudalismo al capitalismo, la modernización, la formación del capital, en fin, todo esto tuvo que ver con el otro componente, pero el componente externo de la circulación de los metales preciosos en Europa y no en el continente americano. Esto fue el error. Esto fue el gran aporte de Sempa. Ah, menciono solamente el artículo, tiene evidentemente muchos artículos que después fueron compilados en varios de sus libros, ¿verdad? Ah, y no solamente por los trabajos posteriores de Sempa, sino por los trabajos de sus discípulos y seguidores, muchos de ellos argentinos, como Garavaglia, como Tandeder, ah, como Silvia Palomeque, como, bueno, Jorge Gelman. Estos conocimientos fueron cada vez más y más intensos. Fue tan revolucionario esta perspectiva que el núcleo de la articulación colonial entre España y América se debilitó. No se perdió, se debilitó, para dar paso justamente en su carácter central a la dimensión interna de la circulación de las monedas. Lo ideal sería, efectivamente, reponer esta articulación asimétrica externa con todo lo que ahora sabemos por los trabajos de Sadourian de sus discípulos. Bueno, muy bien. Estamos entonces en otro contexto y todo lo que hemos escuchado en esas conferencias son, repito, una evidencia concreta de cuánto ahora sabemos en relación de lo anterior. No obstante, de de esos conocimientos, hay algunas cuestiones que valdría la pena volver a pensar, volver a plantear. Y creo que en ese contexto, la experiencia de los Andes prehispánicos es particularmente relevante. Porque de lo que sabemos, y espero no equivocarme, todavía hoy, es que en el Tahuantinsuyo no hubo ni moneda, ni mercado, ni siquiera intercambio, el más simple y el más rústico, es decir, el trueque, producto versus producto. En ese sentido fue una economía mucho menos progresiva que la de Mesoamérica. La de Mesoamérica tuvo, por cierto, moneda, como sin comillas, el cacao. Tuvo, por cierto, intercambio cuyos radios mercantiles eran inmensos. Y ah, no solamente esta dimensión económica, sino que los Posteca eran efectivamente un grupo muy importante en términos políticos. De tal manera que esta es una diferencia muy significativa porque permite que las dudas y las preguntas que voy a plantear se ah, depuren
con esta confrontación. Bueno, no hubo moneda, no hubo mercado, no hubo intercambio. El Estado, por consiguiente, el Estado del Tahuantinsuyo era unitario. No existió lo que acá se llama la Triple Alianza. Y por lo mismo, el Estado tuvo que operar como una especie de mecanismo redistributivo, alimentando, por ejemplo, los silos, los depósitos, ubicados a lo largo de esos inmensos caminos de los incas, de los Andes. La primera cuestión es, por cierto, que los mexicanos y los andinos conocieron los metales preciosos y lo conocieron, como el profesor Iván lo documenta en sus libros sobre el marqués de Oropesa, lo conocieron muy bien. El profesor Rivero. Tenían un color que paradójica o significativamente coincidía con el color del sol, ¿verdad? De tal manera que no conocían, por cierto, el valor de uso de los metales preciosos. Perdón, no conocían el valor de cambio, pero conocían perfectamente el valor de uso. Y la prueba son las existencias de los museos de tanto de la región andina como de México, ¿verdad? De tal modo que la primera cuestión es que la utilización de los metales preciosos y su distinción inicial dependía efectivamente de los colores más que de su función cambiaria. Son distintos los colores del oro, de la plata, del cobre o del plomo, para señalar los más importantes. Y eso les bastó. Ahora bien, ¿qué lejos puede llegar una economía autosuficiente? En términos de su dinamismo interno, por, por bueno que fuera su funcionamiento, alcanza un límite, de tal manera que es necesario que se introduzcan cambios significativos en el marco de esa autosuficiencia para permitir que el dinamismo de la economía siga creciendo. Y en ese sentido, vuelvo a afirmar, la economía mesoamericana era evidentemente mucho más progresiva. Y estoy utilizando, en lo posible, un término neutro que la economía andina. No solamente por los mercados, no solamente por la moneda, sino también por los radios de intercambio. Lo que obliga efectivamente a que el Estado andino tenga que, en la práctica, no solamente desempeñar funciones políticas, sino también funciones económicas. Pero con todo, hacia fines del siglo XV, comienzos del XVI, evidentemente hay algunos cambios que no por tardíos no impliquen que son efectivamente cambios nuevos en función de la estructura formal que tenía el Tahuantinsuyo en sus momentos más conocidos. ¿Cuáles son estos cambios? La primera es que ah, no existió el tributo monetario por razones obvias, pero tampoco existió el tributo en especies.
la única forma de captación del excedente era la fuerza de trabajo. Todos los campesinos indios, con excepción de sus jefaturas étnicas, estaban obligados a trabajar para el mantenimiento y la reproducción de la clase política y de la clase religiosa, obligados, pero de manera temporal y rotativa. En ese marco, el primer cambio que aparece es que hacia fines del siglo XV, de cada grupo comunitario, de cada ayllu, es separado un contingente de campesinos para estar ubicado al servicio de múltiples personajes, pero ya no de manera temporal y tampoco de manera rotativa, sino de manera permanente. Si uno quiere un referente occidental y por lo tanto equívoco, empieza a surgir una especie de servidumbre. Evidentemente, en el esquema marxista inicial, bajo el impacto de la Unión Soviética y particularmente bajo el impacto de Stalin, hubo intentos de caracterizar al Tahuantinsuyo y al imperio de los incas en sus categorías. Y la primera era incluso Mariátegui, a quien Arico llama generosamente el primer gran pensador marxista latinoamericano. Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, califica al, a los incas como un imperio socialista. No fue el único, Luis Bolán es el otro. Y la evidencia que presenta Mariátegui para justificar esta denominación es la inexistencia de propiedad privada. Pero Mariátegui olvidó decir, primero, que no solamente la propiedad privada a la occidental efectivamente no existió, sino que hoy todavía no sabemos cuál era el contenido y el componente del concepto de propiedad entre, en el Tahuantinsuyo. Y en segundo lugar, esto era tal vez excesivo pedirle a Mariátegui, pero Mariátegui se equivocaba también en calificar al Estado inca como un Estado socialista, porque en el Estado inca, y estoy utilizando la palabra Estado con comillas, porque no sabemos lo que era, sería mucho más fácil decirlo que era una burocracia compacta. Este Estado era muy peculiar. Había una dinastía, las famosas panacas, cuya función principal era producir incas. Por consiguiente, a diferencia de los regímenes políticos anteriores, cualquier jefe étnico no podía llegar a ser inca. Tenía que pertenecer a esta panaca. Y era una panaca tan cerrada que fue la única instancia en la cual el matrimonio entre hermanos fue permitido. Entonces, calificar a un grupo dirigente o un grupo dominante que muestre estas características como socialista, por lo menos uno dice que es un exceso. Aquí el reparto del poder político estaba minimizado al máximo.
Bueno, ¿cómo, cómo lo hicieron? Porque yo he leído con, yo he leído con mucha atención las crónicas de los españoles, que tenían, que por cierto, salvo uno que otro que elogiaba, todos los demás trataban de mostrar efectivamente las características negativas de los incas como una forma de justificar la conquista. Pero pese a eso, ninguno documenta la existencia de hambrunas, la existencia de desempleo, la existencia de crisis económicas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Sí, para cualquier economista, evidentemente sin moneda, sin intercambio y sin mercado nada es posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Porque además la población no era como la población mesoamericana, pero era 10 veces más grande que la población campesina indígena de Colombia, de los Chibcha, que apenas llegaban a medio millón. Allá las adivinanzas, porque no tenemos una historia demográfica, aluden entre 7 y 15 millones de habitantes. Entonces, tirando los dados, la mitad son 10. Y esa es la cifra con la que se juega. 10 millones de habitantes. Miren, el stock tecnológico era más que rudimentario, ¿verdad? No conocían la rueda, los animales de tracción y de carga fueron traídos por los españoles, las mulas y los caballos. Existían las llamas, pero la soportabilidad de las llamas es muy pequeña, ¿no? No habían herrajes, de manera que deslizarse en las montañas andinas era extremadamente complicado. No, no conocieron evidentemente la escritura, ni siquiera el tipo de escritura similar a los mayas, ¿no? Existían mecanismos de contabilidad cuyo uso todavía en algunas regiones se mantiene, pero evidentemente son para operaciones contables muy rudimentarias. Además, utilizan como múltiplos y submúltiplos las decenas, no cantidades fraccionadas. De tal modo que, repito, era una sociedad relativamente importante demográficamente y con un stock tecnológico ah, muy limitado como para hacer necesario efectivamente una explicación de esos mecanismos que le permitieron sobrevivir durante mucho tiempo. Ahora, esto de durante mucho tiempo tiene también que ser esclarecido, porque todavía en el lenguaje corriente, cuando uno piensa en el Perú prehispánico, piensa en los incas, pero ocurre que hasta ahora no se sabe cuántos incas eran. El primero que más o menos tiene cierta confiabilidad es Pachacútec, cuyo gobierno empieza en el siglo XII y concluye en el siglo XVI. 400 años, el doble de los aztecas, ¿no es cierto? El Montezuma I y Montezuma II. Pero la historia de las gentes en los Andes no se mide en centurias, se mide en milenios. Son 20 milenios, de los cuales los 400
años de la época incaica, más los 500, más los 300 añitos de la época colonial, es como dije varias veces, una ligerísima gotita de agua en un océano. Y es por esto que, es decir, ninguna, ningún intento de entender los problemas contemporáneos de la América Latina pueden hacerse con prescindencia de esta dimensión histórica. Solo que hay que saber qué significa formular un problema en una perspectiva histórica. No significa viajar hacia el pasado, ¿no? Porque el regreso puede conducir a equívocos muy serios. Significa saber cómo en este edificio, los ladrillos de este edificio tienen temporalidades diversas y cómo estas temporalidades diversas se articulan mutuamente entre sí. Creo que esto es posible hacerlo en el caso de Mesoamérica. Primero porque el nivel de información y el nivel de conocimiento que ustedes han alcanzado y han producido acá no tienen ninguna comparación con lo que sabemos en los Andes. Hubo en algún momento una arqueología, una historiografía relativamente importante allá, pero esto terminó. Bueno, entonces la explicación hasta ahora, la que tiene más aceptación, aunque la aceptación no es unánime, porque las críticas están ya formulándose, fue formulado por John Murra, un rumano que estuvo muchos años como profesor en la Universidad de Cornell. Ahí dirigía un seminario de historia andina y que también intervino en España como miembro de las brigadas internacionales. Lo que le permitió, no le permitió ese compromiso ir a los Andes concluida la guerra civil. Estuvo recluido en Estados Unidos, escribiendo fundamentalmente a base de fuentes ah, secundarias, no podía consultar los archivos y mucho menos realizar investigaciones de antropología. Pues recién en la década de casi los 60 que esa posibilidad la tuvo. Bueno, Murray dice que los Andes, al igual que el Tíbet, son países verticales. Es decir, que desde el nivel del mar hasta las cumbres hay por lo menos 5.000 metros de altura. Y que esta altitud cobija microregiones distintas dependiendo efectivamente de la altura en la cual estas microregiones están ubicadas. Bueno, Murra fue tributario, y no solamente él, sino muchos historiadores y antropólogos también acá, por ejemplo, Ángel Palermo, de las enseñanzas de Polanyi. Polanyi, su hija ha escrito una biografía de Polanyi, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Ah,
Es el autor de un libro que todo el mundo lo cita. Se titula La Gran Transformación, que es un libro que puede efectivamente servir como antídoto a las prédicas más ortodoxas de la economía convencional. Porque lo que dice Polanyi, primero es que el surgimiento de esa institución sagrada como es el mercado, es un surgimiento casi reciente, contemporáneo. Lo que no impidió que aquellas sociedades que no tenían los mercados autorregulados, como fueron los mercados del siglo XIX, no conocieran el intercambio, porque mercado e intercambio no son procesos similares. Él dice que estas unidades se articularon a través del funcionamiento de dos principios, el de la reciprocidad, que articula a unidades que tienen el mismo peso, horizontales, y la redistribución, que hace lo mismo, pero para unidades ubicadas jerárquicamente. Bueno, entonces Murra dice que dependiendo de la densidad demográfica de los reinos que integraban el Tahuantinsuyo, o de los cacicazgos que integraban los reinos antes del Tahuantinsuyo, las jefaturas étnicas podían desplazar a microzonas distintas a los de sus lugares de origen, a un segmento de la población periódicamente, para que con su trabajo en esas zonas pudiesen generar los recursos que las condiciones climáticas de sus lugares de origen no les permitían, a condición de que quienes eran visitantes terminasen en un segundo momento convirtiéndose en anfitriones para alojar a quienes los hospedaban con anterioridad. De tal manera que los Andes habría estado tejido no solamente por la presencia de grupos demográficos diferentes, sino tejidos por estos lazos de reciprocidad, de tal modo que podían perfectamente convivir grupos étnicos que no obstante, pese a su convivencia física simultánea, hacían parte de grupos sociales diferentes. Pueden imaginarse, y es lo que documenta Solórzano y Padilla, ¿no? Cuando los redujeron en pueblos indios. Que yo sepa, no hubo antropólogos entre los conquistadores. Y en función de la densidad demográfica, cada pueblo era elegido como cabeza de un nuevo centro. Entonces, era una unidad forzosa, porque el sistema que documenta Murra permitía que grupos de filiación étnica diferente estuvieran, no obstante, coexistiendo simultáneamente. Bueno, entonces, y es efectivamente, aún hoy, detectable que muchos
campesinos se desplazan a través de contraprestaciones de tierras con sus anfitriones a varias distancias. La pregunta es, el imperio del Tahuantinsuyo era, con un poquito de exageración, casi toda la América del Sur, salvo Brasil. Se pudo efectivamente articular espacialmente a través de ese sistema de contraprestación de tierras y recursos. Muy pronto, el propio discípulo de Murra, Frank Salomon, un experto en los Andes del norte, escribió una tesis doctoral señalando que el modelo de Murra no operaba en lo que es ahora los Andes del Ecuador, porque ahí hubo intercambio a corta distancia, pero que no estaba basado efectivamente en esta contraprestación de tierra. Y no solamente esto, sino que además hubo un grupo de mercaderes que no eran como los posteca mexicanos, que eran los famosos Mindalaes, cuya función específica era efectivamente el comercio de productos. De tal manera que ahí hay una primera restricción al modelo de Murra. La segunda viene de lo que en el Perú se llama el Perú horizontal, en contraste al Perú vertical de Murra. Y me refiero a las investigaciones de una historiadora antropóloga, María Rostovsky, quien encontró en el sur, a más o menos 300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Chincha, también un grupo que basaba su autosuficiencia no en el desplazamiento de tierras, sino en la presencia de mercados, mercaderes y moneda. De tal manera que el modelo de Murra sería válido todavía hasta hoy para el Perú central y el Perú meridional en términos de tierras y no para la costa. Pero hay otra, hay otra atingencia que habría que formular no solamente a Murra, sino a Polanyi. Está muy bien el decir que el mercado autosuficiente es una invención muy reciente y temporal, porque luego vino el mercado monopólico, luego los mercados segmentados, etcétera, etcétera. Pero el problema con la reciprocidad y la redistribución es que son principios que aluden a los mecanismos de intercambio. Ahora, yo no pienso que el mercado sea una institución marginal o poco importante como postula una vertiente de la economía política bastante rústica, ¿no? El mercado puede efectivamente transformar incluso las relaciones de producción. El ejemplo más claro
es la caña de azúcar. El Perú exportó caña de azúcar desde la época colonial. Y durante el 19 y el 20 fue uno de sus productos importantes para el comercio internacional. Pero los productores de caña no intervienen en lo más mínimo en la formación de los precios de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar fluctúa, sube y baja. Si las empresas de caña de azúcar eran trabajadas con esclavos, el propietario, por muy rústico que fuera, no podía ni matar ni despedir a los esclavos, porque eran parte del capital invertido. Entonces lo que hacían era convertir a sus esclavos más fieles en arrendatarios y en colonos de la hacienda. Este es un ejemplo, entre varios, de cómo efectivamente el funcionamiento del mercado puede transformar las relaciones de producción. Bueno, decía entonces que está muy bien la reciprocidad y la redistribución, a condición de añadir a esos principios los mecanismos de producción que sustentan a la vez la reciprocidad y la redistribución. Bueno, ahí concluyo con los incas. Aparece el oro, impuesta como moneda por los españoles. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Tal vez el profesor Iván Rivero sepa. Y si lo sabe, tiene que expandir su libro. Y yo no sé. Porque la función del oro como moneda, cualquier texto de economía, el más elemental, dice, no debiera solamente limitarse a servir de un medio de intercambio, ¿no es cierto? Tiene que ser un equivalente universal. Seguramente el oro llegó a ser, profesor Ibarra, un equivalente general, pero universal. ¿Patrón de valor? Depende. Esto implicaría que todas las mercancías puedan canjearse con el oro. Reserva de valor, en este momento, los que están interesados por el Perú sabrán que las exportaciones de la minería ilegal, es decir, del oro, superan por 3 veces el valor del tráfico de drogas. Entonces, lo que están pidiendo es que no se permita bajo ninguna manera la exportación del oro y que se deposite efectivamente en las bóvedas del Banco Central como reserva. Depende, ¿no? Toda la historia del patrón oro demuestra que esto es posible en ciertas circunstancias y no siempre. Bueno, entonces, porque el oro, para ser incluso utilizado como medio de intercambio, por lo menos para mí, que soy un ignorante de esto, supone varias experiencias previas. ¿Cómo se puede detectar la ley de un metal que contiene oro?
¿Cómo se requiere una autoridad que diga que tiene 24 o 28 quilates, ¿no es cierto? El peso, tal vez, con una balanza, una romana. Pero cuando el oro se rescata en bateas, ¿cómo se pesa? Yo no conozco. A lo mejor exista alguna documentación que permite efectivamente rastrear estos mecanismos estos mecanismos de transacción, ¿no? Porque además no solamente está en la operación física, sino las equivalencias mentales. Cuando el precio de un bien se fragmenta en varias unidades, o un bien, el kilo de maíz o de papas, en libras, ¿cómo, cómo se opera esa división? Yo no, repito, no saberlo. Ah, bueno, monedas. El profesor Antonio Ibarra me prestó hace muchísimo tiempo un trabajo muy importante sobre la moneda manual, que traduce efectivamente una paciencia y una tesón así por indagar cuestiones significativas. Esto se inscribe, como seguramente ustedes saben, y permítanme recordarlo en un minuto, en una polémica que fue iniciada por Carlos Empas Asadurian a partir del trabajo que he señalado y otros, y la réplica del profesor Ruggiero Romano, desafortunadamente fallecido. Entonces, lo que dice el profesor Romano es que, por cierto, hay que distinguir entre mercado e intercambio. Ujú. Pero lo que él dice igualmente es que la producción de esa moneda plata no implicaba que el espacio económico de las Américas fuera un espacio monetario, por una razón fundamental. Bueno, varias, pero una de ellas es que se trataba de una moneda de clase, en el sentido que sus denominaciones eran muy altas, de tal manera que eran muy poco útiles para satisfacer las necesidades de consumo popular. A lo cual el artículo del profesor Ibarra responde, y a mi juicio de manera concluyente, que al lado de esas monedas de alto valor destinadas al comercio internacional, hubo efectivamente monedas menudas. Ahí, muy bien. Pero como es mi amigo, yo tengo dos curiosidades, ¿no? Bueno, no solamente, lo menciono porque estoy hablando de su trabajo, porque en realidad no es una crítica, es una observación más general. Sí, que hayan existido monedas menudas no significa que las monedas menudas circulen democráticamente. Alguien se lo puede apropiar, ¿no es cierto? Y puede concentrar toda la moneda menuda por el contenido que tiene.
Entonces, yo no sé cómo operaba esto. Lo que los documentos mencionan es que los mercaderes tratan efectivamente de comprar todas las monedas menudas por el valor intrínseco que tienen, ¿cierto? La segunda, sí es cierto lo que he mencionado, que la moneda no debiera solamente servir para el intercambio. Y en ese sentido, si es que las monedas no están monopolizadas por uno o dos mercaderes, cumplen esa función. Habría que intentar examinar los otros componentes de la circulación monetaria, ¿no? Es decir, su alteración por esa circulación de monedas menudas, su impacto en las otras variables económicas. Me gustaría saber, por ejemplo, si hay evidencias que demuestran una alteración de los niveles de precios como consecuencia de la circulación de la moneda menuda. Tengo, no como historiador, como antropólogo, tengo la sospecha que eso no ocurre así. Es decir, les ayuda a tener un peso para comprar un pan, pero, pero no sé a dónde más se puede llegar a eso, ¿no? Bueno, ah, la otra cuestión que también quería mencionar como gratitud en esta charla final, por lo que aprendí en estos meses, tiene que ver con el libro del profesor Iván Rivero sobre la encomienda. Hay una pregunta que no me queda muy claro cómo se lo diga él, y es el impacto de las leyes nuevas. Las leyes nuevas no produjo en México lo que produjo en los Andes, nada menos que la rebelión de los encomenderos, y nada menos liderado por el hermano del propio Francisco Pizarro, es decir, del conquistador del Perú. Entonces, esto les dolió en el alma. Les dolió porque, como ellos decían, con razón, habiendo invertido todo, porque los reyes católicos a duras penas le dieron la bendición, siendo efectivamente la conquista una empresa privada, evidentemente requerían que los frutos de la conquista fueran repartidos entre ellos como un botín, lo que se hizo efectivamente con Cortés, con mucha más eficacia que con Pizarro. Las diferencias seguramente entre ambos personajes. Pero ¿cuáles eran las dos ventajas de la encomienda? Que era una institución perpetua, heredable hasta el final de los finales. Y en segundo lugar, que la encomienda permitía que la renta generada por la población indígena fuera captada en todas sus formas, lo cual fue una gran innovación, porque vuelvo a repetir, antes de la conquista, la única forma de extracción de la renta era la renta en trabajo. Bueno, las leyes nuevas justamente cancelan, primero, la perpetuidad de la encomienda y en segundo lugar, cancela la renta en trabajo. No la cancelan, ¿no? Dicen, bueno, puede trabajar, pero a condición que me paguen, ¿no? Y no gratuitamente. Entonces, sí, la perpetuidad de la encomienda fue cancelada, pero lo que no, para mí no me queda muy claro es si efectivamente la renta en trabajo también, ¿no? En todo caso, vuelvo a repetir, ah, seguramente un análisis del contraste entre el excedente percibido por los encomenderos o las autoridades reales fue mucho más grande que el excedente
percibido en los Andes fue lo que permitió o lo que explica por qué de la violencia de la reacción de los encomenderos, que fue un rechazo además muy importante porque, si no me equivoco, fue la única guerra colonial contra España que se tuvo, porque las guerras americanas no eran eso. En Paraguay nunca se vio en los 3 siglos de la época colonial a un solo español, mientras que el triunfo de las autoridades reales sobre los encomenderos cambió todo, ¿no? Cambió y explica efectivamente el largo ciclo secular de la Pax Andina, porque los indígenas volvieron a protestar solo en en la década tercera y cuarta del siglo XVIII y llega a su epicentro con los Tupac Amaru. Hubo un siglo XVII y varias décadas, 16, de una absoluta paz en los Andes. Bueno, ah, hemos escuchado la presentación de mi amigo y colega James Rodríguez sobre el, bime- el bimetalismo en Nueva Granada en las 3 últimas décadas del siglo XVIII. Y él me permitió leer la- las pruebas de su libro, que fue reproducido gracias a la gentileza del profesor Ibarra y yo te entregué, ¿no? Le dije a Patricia el libro. Bueno, aquí hay varias cuestiones. La moneda metal fue plata en Nueva España y plata en Nueva Castilla, es decir, el Perú. Y fue oro en la Nueva Granada y evidentemente, en Brasil. Pero voy a dejar de lado Brasil porque el marco institucional fue diferente. Dependía del Portugal, ¿no es cierto? Y paradójicamente esta colonia de Brasil era mucho más importante económica y políticamente que su metrópoli. El profesor James ha hecho un trabajo realmente extraordinario para fundamentar las bases del bimetalismo en Colombia. Bimetalismo porque, a diferencia de Perú y México, donde la moneda fundamental era la plata y solo se permitió al final la acuñación del oro. En cambio, si bien las secas de Colombia fueron establecidas muy tarde, sin embargo, sin embargo, independientemente de la emisión de las secas, tanto las monedas de plata y de oro circulaban lado a lado. Campbell explica que esto fue posible porque efectivamente
hubo un mecanismo muy complicado de arbitraje para tratar de establecer el equilibrio entre las relaciones cambiantes del valor y del precio, tanto del oro como de la plata que ingresaba al espacio colombiano procedente sobre todo de las minas adyacentes del Ecuador y sobre todo de Perú. De manera que fue efectivamente este arbitraje permanente el que permitió la coexistencia de ese sistema bimetálico. Yo creo que el trabajo de James, cuando se publique, va a ser uno de los grandes aportes de la historiografía latinoamericana al conocimiento del funcionamiento monetario en este contexto, ¿no? Porque habitualmente el, el, el BIMET, la circulación monetaria era, salvo en el periodo colonial tardío, muy, muy, muy esporádico y muy tarde, rápidamente. Lo que existía era el monometalismo, es decir, la circulación fundamentalmente de la plata. Bueno, ah, no obstante, ah, hay un problema que ah, detecté leyendo el libro de James y se lo voy a decir porque el libro todavía puede ser. Les manden fundamentalmente moneda fraccionaria. Es para resolver dos problemas. El primero, la animosidad de las tropas que necesitaban moneda fraccionaria, ¿no? Porque si no, no iban a combatir, ¿no? Con el fragor que se quería. Y dos, porque querían limpiar, ¿no? Hacer una labor de cleaner sobre su moneda, su stock monetario con moneda nueva, lo cual lograron. ¿A dónde enviaron la moneda macuquina, falsa o mutilada? A la Nueva España. ¿Qué generó en la Nueva España? Una carencia de moneda. ¿Por qué? Porque los precios de esa moneda mutilada, falsa o gastada se alteraron en función de que también en Campeche y Yucatán faltaba moneda fraccionaria. Y fue reemplazada por esta moneda porque sí, ahí los comerciantes se apropiaron de la moneda buena, ¿no? Entonces, yo creo que para llegar a conclusiones tan taxativas respecto a que existía o no moneda fraccionaria suficiente y si los tlacos y los pilones reemplazaron a la ausencia de moneda fraccionaria, hay que examinarlo con mayor detalle y hay que verificarlo en distintos procesos locales. Microobservación y macroobservación. Yo creo que ese juego de escalas es el que nos va a permitir salir del atolladero, ¿no? De si hay o no. Finalmente, un comentario sobre el oro. Romano se quitó el problema de encima diciendo el oro es una moneda aristocrática, no circula, ¿no? Bueno, es un proceder metodológico razonable si la evidencia apunta a que la circulación de plata es contundentemente mayor en el mercado, ¿no? Pero yo diría, a ver, en una época en donde la exportación de plata, la baratura de la plata, eh, ¿qué promovía en los ricos novohispanos? ¿Retener plata o capturar oro? Hay una captura del oro. Hay un sistema de apartado del oro. La producción de plata novohispana es con oro. El tema es que efectivamente, no solamente la prohibición relativa de producir oro, ¿no? Que podría no ser moneda, pero ¿qué tal las medallas? ¿No? ¿O qué tal las vajillas? ¿No? Entonces, hay un stock de oro en la economía novohispana que no hemos sabido examinar. El gran trabajo de Sergio Serrano, que yo diría que tiene la importancia de lo que nos dices de James sobre la golosina del oro, nos muestra muy claramente que la economía, la ambición, la captura, el manejo
discrecional del oro en la Nueva España lo invisibilizó. ¿Mm? Lo invisibilizó porque ahí estaba el gran fraude a la corona, ¿no? Entonces, yo digo, pensemos un poco, no en términos de un sistema bimetálico, que yo creo que no era extensivo a la economía, pero que tenía un ámbito de circulación. Yo estoy hablando del 18, 17, 18, tú conoces muy bien el 16. El sistema monetario de la plata nace del oro, pero creo que no se desprende nunca de él en la Nueva España. Eso me parece que el libro, que espero que pronto sea un libro de Iván Rivero, su tesis, nos va a cambiar completamente la perspectiva desde el siglo XVI temprano de ese lugar común de que el oro no existía en el sistema monetario no hispano. También lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Existió? ¿Cómo circuló? Muchas gracias, Heraclio, por tu visita, por tus reflexiones, por tus lecciones, por tu paciencia también para escucharnos en el disenso de opiniones. Muchas gracias. Sí. Bueno, Por supuesto. muchas gracias, profesor Ibarra. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Ah, ¿existen trabajos sobre la circulación monetaria, la geografía monetaria? Y en segundo lugar, ¿hubo zonas en Nueva España totalmente intactas a la penetración de la moneda? Y en cuyo caso, si eso ocurrió, ¿cuál fue la articulación recíproca entre la articulación entre el espacio monetario y no monetario? La primera es, yo no conozco un trabajo que nos hable del conjunto del espacio no hispano de la circulación monetaria. Creo que tampoco es medible. ¿Por qué? Porque había una sola seca. En el siglo XIX sí, pero en el siglo XIX 11 secas estaban produciendo, lo sabe nuestro colega Ricardo Fernández, estaban produciendo también para los mercados regionales y locales. Ahí podemos hacer una geografía. Es parte de su trabajo de investigación. Para la época colonial no creo que podamos hacerla por esa sencilla razón. Hay una sola casa de moneda. Entonces, todas las observaciones son regionalmente fragmentarias. La segunda no sé. Me haces una pregunta que no, yo no sé. Pero un caso extremo sería, no sé, digo, grupos aislados en la Nueva España. Pensemos, los chamulas, ¿no? Un grupo aislado de bajo desarrollo, también un grupo maya, ¿no? Pero oculto en la selva, que tuvo un escaso contacto con la economía del entorno, más mercantilizada. No lo sé, yo no lo conozco. Te diría una respuesta sencilla. Confieso mi ignorancia. No, muchas gracias. No, yo le mencionaba al profesor Rivero dos cuestiones. No, evidentemente de la presentación que acaba de hacer y te agradezco mucho, es que evidentemente la progresividad y la monetización del espacio no hispano era mucho más grande que en el caso andino. Yo le decía, medio en broma y medio en serio, incluso yo no estoy muy seguro que efectivamente los tributos se pagaban en moneda, porque la profusión en cada unidad económica, llámese haciendas o llámese minas, de las tiendas de raya tan inmenso que todo lo que uno tiene como balance son rayas. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la moneda? Bueno, una fuente es la contabilidad, que puede ser, como tú sabes, en moneda imaginaria, en nudos o en rayas, ¿no? Pero eso no nos testimonia que exista o no moneda. Nos deja el mismo problema en la contabilidad de los particulares y de la corona. No sabemos si la alcabala positivamente se pagó en moneda o el diezmo, ¿no? O en la contabilidad de los particulares que llevan la deuda de fulanito de tal, solo la van descargando. Claro, moneda, mercancía, sí.
Pero sospecho que el componente de mercancía es más grande que el componente monetario. Y ahí interviene un tercer elemento, el crédito. Entonces, si no estudiamos el crédito en relación a la oferta monetaria, entonces tenemos positivamente fragmentado el funcionamiento del mercado. Y yo creo que hay que estudiar el crédito antes de los sistemas de crédito institucionalizados, como una práctica entre particulares. No, lo último es, bueno, muchas gracias por todo de mi experiencia como antropólogo. Sé todos los esfuerzos que hacen los campesinos de hoy para salirse del mercado, O para proteger los precios de su trabajo. porque saben que por ahí está la ruina. Sí, sí, yo no estoy, a ver, no soy un hayekiano que estoy defendiendo el mercado de la historia de la humanidad. Lo que quiero tratar de explicarme Está bien. es cómo funciona, ¿no? No me convence el argumento de la ausencia del mercado por la existencia arqueológica de algunos tlacos y, ¿no? Y pilones. Creo que se exagera. Pues, Gracias, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos por la charla y por gozar de esta pequeña o breve sesión que creo que cierra muy bien todo el evento. Tengo aquí unos comentarios, pero también estamos ya pasados en tiempo. Entonces, primeramente me gustaría preguntar a los asistentes si tienen alguna pregunta, ¿no? Pues no sé si sea pertinente seguir con algunos comentarios. No, todo lo que tengo que decir es muchísimas gracias por todo el vínculo que aprendí. gracias, Heraclio. Muchas gracias, doctor. Quisiera nada más a tomar o hacer una nota de unas cuestiones que quedan pendientes y que son muy valiosas de esta sesión y como problemas a trabajar a futuro, no tanto como respuestas o provocaciones para ahorita esta mesa. Primeramente, el antecedente histórico, la distinción entre las dos grandes áreas culturales, los Andes y Mesoamérica, creo que hace muchísima falta hacer estudios más cercanos, más de caso, más regionales, más finos, para entender cómo es que ese pasado prehispánico está impactando a la población nativa en su adopción o rechazo de las medidas impuestas tras la conquista en el sentido monetario, sea para adoptar la mercancía moneda, sea para adoptar la moneda o para insertarse en un mercado específico. El caso de Potosí, pues se conoce bastante bien en relación con la MITA y la articulación del espacio económico peruano, pero habría que quizás poner la atención en algunas regiones particulares, pensando en aquellos que regresan de Potosí, los que no se quedan, los que no se transforman en mingas, aquellos que regresan con un poco de plata que van a usar para pagar su tributo y si procuran obtener un extra de plata para algunos de los bienes, son ideas que se me ocurren, que empiezan a descubrir ya en el mercado que existe en Potosí y que quizás en sus pueblos ya reducidos no van a encontrar, pero que a lo mejor van a procurar. Ahí habría que poner entonces la atención no solo en el lado impositivo, sino en el lado de la población indígena y su agencia histórica en términos de adopción o adecuación a sus circunstancias. Y contrastar eso me parece como idea valiosa con el caso mesoamericano, en donde además de que existía un mercado, además de que existía cacao, existían lienzos que eran como el peso fuerte, por así decirlo, textiles que se usaban como medio de cambio para transacciones mayores y que creo yo que desde la agencia indígena van a ser sustituidos por el oro justamente en los primeros años. Y en ese sentido, como dato que puede ser interesante, es fascinante ver a señores, a tecutlis o a caciques indígenas en las primeras décadas llevando a la casa de la Fundición de México oro en polvo y pagando el quinto de minería, no relacionado al tributo. Es decir, eso armonizará, en mi entendimiento,
con la compra de vino en la Villa Rica de la Veracruz y con su consumo en las fiestas patronales en los pueblos. Como que hace falta trabajar por ahí en acercamientos más finos y no olvidar en ese caso el problema de la temporalidad y la región concreta. Porque si discutiendo con usted, doctor, en algún momento que la Mixteca por su producción de seda puede adquirir moneda, pero ese no es el caso precisamente de otras regiones de Nueva España. Entonces, ¿cómo se van distinguiendo unas de otras según el tiempo-espacio? Y luego, de manera más precisa y focalizándonos al aspecto de las leyes nuevas, eh, simplemente mencionar que justamente, digo, a mí me parece muy sugerente la posibilidad de que los encomenderos tengan un excedente mayor en Nueva España que en el Perú, pero también señalar que hubo una delegación de encomenderos novohispanos que fue a Castilla a negociar antes de levantarse en armas y con una carta de Tello de Sandoval, el emisario de las leyes nuevas, y con una carta del virrey diciendo la medida de la derogación de la sucesión de la encomienda no va a funcionar. A lo mejor ese es otro aspecto que contrasta fuertemente con el Perú. Finalmente, para cerrar, estoy muy de acuerdo en lo que se ha mencionado, de que el oro no solo está en el arranque y luego va a ser eclipsado por la plata, sino que en efecto continúa a partir del apartado y en el siglo XVIII va a aparecer ya sin apartado como oro de aluvión y que habrá que considerar cuáles son los circuitos en los que se está moviendo antes de pensar en su negación como medio de cambio. Que se sabe, hay una circulación interna, hay una circulación al Atlántico, pero también el uso de la orfebrería y que no en vano los gremios de orfebres, por ejemplo, en Ciudad de México, son tan poderosos, ¿no? Y bueno, en un sentido más amplio, esto también lo hice pensando en las otras mesas, desde mi interés, desde mi trinchera del periodo colonial. Ha sido muy enriquecedor todo el conversatorio, pero estos comentarios también lo hice pensando en las colaboraciones de los otros colegas. Quisiera, si se me permite el cierre, justamente agradecer a todas y a todos los ponentes que estuvieron en este ciclo de 7 sesiones, a todos los moderadores, a todas las moderadoras, desde luego que al equipo técnico y de difusión de la facultad, bueno, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, de manera muy personal de GAPA, a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, que en parte nos permite contar con su presencia, doctor, pero también de mi lado, ser parte de la organización junto con el doctor Antonio Ibarra de este evento y desde luego que a la Facultad de Economía que me ha acogido como investigador postdoctoral. Muchas gracias. Muchas gracias.